Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a resolver un problema que tiene que ver con el tema de distribución de clases y frecuencias con datos cualitativos. El ejercicio dice que el personal de un consultorio analiza los tiempos de espera de los pacientes que requieren servicio de emergencia. Los datos siguientes son los tiempos de espera en minutos recolectados a lo largo de un mes. Acá tenemos una serie de datos, son 20 datos los que tenemos, y con estas clases de 0 a 4, de 5 a 9 y así sucesivamente, nosotros tenemos que darle respuestas a estas 5 interrogantes. La primera dice que mostremos la distribución de frecuencia, la segunda que mostremos la distribución de frecuencia relativa, la tercera que mostremos la distribución de frecuencia acumulada y la cuarta la distribución de frecuencia relativa acumulada. Por último nos hacen una pregunta que la vamos a contestar a partir de la tabla que nosotros hagamos en el literal D. Bien, entonces vamos a hacer el literal A. Vean que nosotros vamos a tomar el mismo ancho de clase, ¿verdad? Si acá nos dicen de la clase de 0 a 4, luego la de 5 a 9, la siguiente va a ser de 10 a 14, la siguiente va a ser de 15 a 19 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta cubrir el valor más grande que tenemos acá, que en este caso es el 21, ¿verdad? Entonces en el literal A, nosotros que nos piden que hagamos la distribución de frecuencia, ¿verdad? Entonces hacemos las clases, ¿verdad? De 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24. Luego la frecuencia van a ser los datos que están en cada una de estas clases. Bien, entonces vamos a ver cuántos datos hay en la clase de 0 a 4, es decir, en la primera clase. Bueno, acá ya están 4, pero vamos a corroborar esos valores, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Tenemos 4 valores. Ahora, en la clase de 5 a 9, es decir, en la segunda clase, ¿cuántos datos tenemos? Vamos a, acá dicen que tenemos 8, ¿verdad? Entonces vamos a corroborar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Tenemos 8 valores en la segunda clase. En la tercera clase, ¿verdad? Que es de 10 a 14, acá nos dicen que tenemos 5 valores. De 10 a 14. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Tenemos 5 valores en la tercera clase. En la cuarta clase, que es de 15 a 19, solo tenemos 2 valores. Vamos a ver, tenemos 1 y 2, ¿verdad? Tenemos 2 valores. Y en la quinta clase, ¿verdad? En la última clase solo tenemos un valor, que es el 21, ¿verdad? Que es este valor que está acá. Entonces, ya contestamos la literal A, que nos pedían la distribución de la frecuencia. Entonces es esta tabla que tenemos acá. Bien, acá pues podemos hacer la suma de la frecuencia y nos tiene que dar el número de datos, ¿verdad? En este caso sería 4 más 8, 12, más 5, 17, más 2, 19, más 1, 20, ¿verdad? Bien, la segunda, el literal B nos pedían que mostráramos, expresáramos la distribución de la frecuencia relativa. Bien, ¿cómo se expresa la frecuencia relativa? La frecuencia relativa va a ser el número de datos en cada clase entre el total de datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, acá tenemos que 4 datos están en la primera clase. Este 4 lo vamos a dividir entre el total de datos, que es 20, ¿verdad? Entonces, al hacer 4 entre 20, pues es 0.2. Luego vamos a hacer lo mismo con las demás clases, ¿verdad? En la segunda clase hay 8 elementos, vamos a dividir 8 entre 20, eso es 0.4. En la tercera clase hay 5 elementos, dividimos 5 entre 20, 0.5, 0.25, perdón.
En la cuarta clase hay dos datos entre 20, 0.1, y en la última clase hay un dato entre 20, 0.05. Si nosotros sumamos las frecuencias relativas, el resultado va a ser 1, ¿verdad? Es decir, acá si sumamos 0.2 más 0.4, 0.6, acá pues nos da 0.85, 0.95 más 0.05, eso es 1, ¿verdad? Entonces, repito, la suma de la frecuencia nos da el número total de datos y la suma de las frecuencias relativas nos da 1. Bien, el literal C nos pedía que mostráramos la distribución de la frecuencia acumulada. Entonces vamos a dejar solo la tabla de la frecuencia, digo la columna de la frecuencia, ¿verdad? Y la frecuencia acumulada la vamos a sacar de la siguiente manera. Bien, en la primera fila escribimos la frecuencia, ¿verdad? Que es la primera frecuencia, que es 4. Entonces, luego le sumamos a este valor el valor de la segunda clase, ¿verdad? La frecuencia de la segunda clase nos da 12. ¿Qué significa esto? Significa que hay 12 datos que son menores o iguales a 9, ¿verdad? Entonces, en la primera, pues tenemos 4 datos que son menores o iguales a 4, ¿verdad? Y sumamos a 12, le sumamos 5 y lo escribimos acá. ¿Qué significa? Que hay 17 datos que son menores o iguales a 14, ¿verdad? Eso es la interpretación de la frecuencia acumulada. Sumamos a 17, le sumamos 2 y nos da 19. Este 19 significa que hay 19 datos que son menores o iguales a 19. Y por último, a 19 le sumamos 1, que eso significa que hay 20 datos, es decir, la totalidad, que son menores o iguales a 24. Entonces, eso es la frecuencia acumulada. Bien, el literal D nos pedía que expresáramos la distribución de frecuencias relativa acumulada. Entonces vamos a dejar solo la tabla de la frecuencia relativa, ¿verdad? Y la frecuencia relativa acumulada la vamos a hacer con el mismo razonamiento que resolvimos el literal anterior. En este caso vamos a colocar la frecuencia relativa de la primera clase, que es 0.2. Luego a 0.2 le sumamos 0.4, entonces le suma 0.6. A 0.6 le sumamos 0.25, eso es 0.85. A 0.85 le sumamos 0.1, eso va a ser 0.95. Y a 0.95 le sumamos 0.5, eso va a ser 1, ¿verdad? Si esto lo multiplicamos por 100, recordemos que eso es la frecuencia porcentual, estaríamos diciendo que, por ejemplo, el 0.95% es el 95%. Entonces estaríamos diciendo que el 95% de nuestros datos está por debajo de, son menores o iguales a 19, ¿verdad? Entonces, así vamos a contestar la pregunta del literal E, ¿verdad? Entonces, dejamos la misma tabla porque nos va a servir y nos dice cuál es la proporción que requieren servicio de emergencia y esperan 9 minutos o menos. 9 minutos o menos. Entonces, eso lo vamos a sacar de la frecuencia relativa acumulada. Es decir, la proporción es 0.6. O en la frecuencia porcentual diríamos que el 60% de los pacientes que requieren servicio de emergencia esperan 9 minutos o menos, ¿verdad? Bueno, entonces así le hemos dado solución a todas estas literales de este problema y espero que esto les sirva para el desarrollo de otros ejercicios. Muchas gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima.